¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ahogado en el mar de las miles de noticias que te cuentan qué pasó, llega la brújula de la semana. Un salvavidas informativo para entender por qué. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La brújula de la semana. La semana pasada charlábamos acá en esta misma columna de la peligrosa apuesta que está haciendo el gobierno. Esta peligrosa apuesta que implica que ante la falta de logros económicos visibles, de algo que mostrar, apuntar a profundizar la grieta, la polarización. Esa estrategia de la que charlábamos la semana pasada está basada en las encuestas, pero subestima la realidad que viven miles de argentinos. Te cuento, la gran pregunta que hoy recorre los despachos, los propios, los ajenos, que satura los laboratorios de marketing político, que ahora parecen ser la base de operaciones de la política argentina y que seguramente persiguen a quienes dirigen los destinos del país hasta sus aposentos. La pregunta es: ¿hasta dónde aguanta la política apuntalada en el relato? Una política apuntalada, entre otras cosas, en la bronca del kirchnerismo. Esta es una estrategia basada en pensar, para poder armarla de esta manera, tiene que estar basada en pensar que las condiciones reales de vida de la gente no van a pesar más que las ideas, ¿no? Algo de esto decía un columnista económico de la ciudad, un reconocido columnista económico de la ciudad, esta semana, y decía, bueno, va a ser la primera elección en que va a ganar, aventurándose en lo que viene, un gobierno a pesar de las malas condiciones económicas. Esa es la idea que enmarca la estrategia del gobierno. Una estrategia que, por otro lado, con un discurso diferente, si se quiere, por lo menos en el discurso, ya le falló al kirchnerismo. Aquel kirchnerismo que, apoyado en la confianza de que alcanzaba con la batalla cultural, se estrelló contra las urnas. ¿Te acordás? Y sin embargo la repiten. El gobierno de Mauricio Macri parece tener un coro de consultores que lo alientan a seguir ese camino. Semana a semana van encarando por ahí. Por ejemplo, esta semana se daban a conocer los números de las encuestas que aseguran que crece la imagen negativa del presidente, pero que cuando se lo contrapone con otros candidatos, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner, su imagen y la de Vidal crecen. Entonces los tipos, ante ese coro de encuestadores que le dicen, mirá, por oposición te va mejor que solo, le meten por ahí, le meten a la grieta. La pregunta sigue siendo, como decíamos al principio, si con eso alcanza. Porque están convencidos, y la enfermedad de la encuestitis no es solo electoral, o mejor dicho, no es solo vinculado a los candidatos, sino que en un año electoral parece que todo se mide desde ahí, desde las encuestas. Ante cada hecho el macrismo relee las encuestas.
Así como en enero empezó a trabajar en la baja de imputabilidad de los menores, en una nueva ley migratoria que restrinja el ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos. ¿Te acordás? Basado en la idea que la opinión pública banca eso, entonces es la que va. Así como hacía eso en enero, después de una serie de hechos violentos, hasta el femicidio de Micaela García en Gualeguay entró en esa lógica. Esta semana, montado sobre la bronca y la indignación que generó no solo el asesinato de la joven militante entrerriana, sino el hecho de que su asesino haya gozado de beneficios para lograr la excarcelación previa, el macrismo volvió a la carga con la intención de apurar un endurecimiento de penas para los delitos graves. Dicen, bueno, si garpan las encuestas, hay que avanzar. Esta es una propuesta que ya tiene media sanción en diputados, la de endurecer las penas para los delitos, y está parada en senadores, pero no obedece más que a esa lógica oportunista electoral, y lo que hace es ir desconociendo los problemas de fondo, porque, por ejemplo, nadie se pone a discutir desde el gobierno la necesidad de declarar la emergencia nacional en violencia de género para enfrentar los femicidios y así elaborar políticas públicas de mediano y largo plazo, no solo de efecto electoral, algo que realmente cambie la situación de las miles de pibas que viven con miedo en la Argentina, o de las más de 330 adolescentes de entre 16 y 21 años que, según la asociación civil La Casa del Encuentro, fueron asesinadas en los últimos años. 329 pibas. Pero eso entra en una lógica, como te decíamos, de la encuesta, y lo de fondo queda rezagado. Y otro síntoma podría ser de la encuestitis lo que pasó con la agitación antipiquetes. ¿Te acordás? La que viene promoviendo el macrismo, que más allá de que se mete con un tema que le preocupa al gobierno, que es el control de la calle, parece que está alentada por cierto consenso social que manifiestan algunos sondeos en torno al cansancio que hay con la protesta social. Sin embargo, cuando vos te guiás por las encuestas, cuando te guiás por esa lógica oportunista, las consecuencias pueden ser impredecibles. Mirá, por ejemplo, tan impredecibles como los 3 atropellos que se produjeron en Santa Fe en menos de 20 días a manifestantes. El primero durante el paro de la CTA en San Lorenzo, que se cobró la vida de Jonathan Gardini, fue atropellado por un camión en los piquetes. El otro durante el paro del 6 de abril, cuando un motociclista pasó por arriba, literalmente, a una joven madre de 19 años y su hijo. O lo que sucedió esta semana, cuando un auto se llevó puesto a varios trabajadores suspendidos de General Motors y hasta un policía que protestaban para recuperar la fuente de su trabajo. Es una medida que puede darle, esta de endurecerse contra los piquetes, la adhesión de la población cansada del conflicto. Y sin embargo, si uno lo piensa de fondo, no hace más que alentar probabilidades de nuevos conflictos. ¿En qué puede terminar eso que hoy garpa en las elecciones, que hoy parece garpar en las encuestas? Nadie lo sabe con certeza y da la sensación que están jugando con fuego. En el endurecimiento del conflicto docente y la posición inflexible del macrismo, podemos rastrear otra muestra cabal de falta de pulso de la realidad, de encuestitis. El gobierno quiere explotar la necesidad de los padres y los docentes en Buenos Aires, donde se libra la madre de las batallas, haciendo que muchos docentes, por miedo a los descuentos, fueran desistiendo de la huelga. Esta semana va a intentar cerrar una paritaria, un poquito más arriba que lo inicial, que el ofrecimiento inicial, pero menos que las necesidades reales de los trabajadores de la educación. Quizás pueda parecer en principio una victoria económica, pero de nuevo, cuando la lógica es esa, cuando la lógica tiene que ver con las encuestas, cuando la lógica no tiene que ver con lo que realmente pasa, el gobierno se está encontrando con una derrota política al ser el gobierno que llegó a prometer que iba a mejorar la educación y terminó apaleando a los docentes en el Congreso. Me parece que la marcha del 1A, del 1 de abril, que al principio no querían reconocer,
como propia y después salieron a festejar, y algunas encuestas a favor envalentonaron al gobierno. Pero el odio a los docentes y la muestra de insensibilidad, el odio de los docentes y la muestra de insensibilidad que dejó entrever, puede costarle caro. ¿Hasta dónde van a tirar de la cuerda sin que se corte? Nadie lo sabe. Quizás mientras las encuestas les den bien, sigan tirando. Y te diría el cuarto síntoma, para no hacerte la larga, y quizás el más preocupante de esta enfermedad que parece tener el gobierno y que enfrenta las encuestas con la realidad, tiene que ver con la distancia que van tomando la política y la economía real. Se van separando, pareciera, en la crónica periodística de todos los días que refleja la actividad del gobierno. Como decíamos en la semana pasada, aprovechando el odio al kirchnerismo que se mantiene latente, desde el gobierno polarizan el debate. Y así van corriendo de la agenda, van intentando correr los problemas de la economía real. Esta semana, por ejemplo, el INDEC dio a conocer la inflación de marzo. 2% la inflación de marzo. Si vos lo sumás a los primeros meses del año, te da un 6,3% en el primer trimestre del año la inflación. ¿Te acordás que ellos hablaban de un 17% en todo el año? Bueno, si vos hoy agarrás el primer trimestre y pensás que el año va a ser más o menos así, estamos hablando de una inflación del 31,8%. La inflación no es más que un impuesto que cobra el Estado sin tener que andar debatiéndolo con nadie, ¿no? Sin tener que andar pasándolo por la legislatura de ningún tipo, y que pagamos absolutamente todos. Más en un país como el nuestro, en que el consumo interno explica el 70% del Producto Bruto Interno. Nosotros compramos, gastamos en morfar, gastamos en vestirnos, y ahí con la inflación lo que hacen es retenerte una parte más grande de eso, de ese consumo. Y principalmente los que garpamos la inflación que crece somos los que tenemos ingresos fijos, los laburantes, los jubilados, los que reciben algún plan social por estar desocupados, los que tienen algún tipo de ingreso por una cooperativa, como se han formado últimamente. Y la pobreza ha aumentado a niveles alarmantes, datos que no dice en este caso la oposición, sino el INDEC. Y los referentes de los movimientos sociales nos cuentan acá en Rosario, por ejemplo, que esos movimientos se han duplicado en cantidad de gente en el último semestre, porque la gente empieza a buscar una salida que no encuentra en la vida de todos los días. También nos contaban, por ejemplo, que creció sideralmente la gente que pasa a atenderse en los centros de salud públicos de la ciudad. Esto lo que implica es que se perdió una gran cantidad de gente que se puede atender en una obra social. Es el último escalón. La gente, antes de dejar de comer, deja la obra social, pero es casi lo último. ¿Viste? Viene la obra social y morfar. Bueno, creció en la ciudad de forma alarmante la cantidad de gente sin obra social. Los comedores atienden cada vez más gente, obviamente casi con la misma asignación presupuestaria, pero pareciera dar la sensación que esto no está en las encuestas. Entonces, si no está en las encuestas, no hay que atenderlo. Quizás estén haciendo las preguntas equivocadas, las encuestas equivocadas, porque mientras crece la inflación y se deteriora el aparato productivo, el gobierno paralelamente sube las tasas de interés, lo que, según manifiestan algunos sectores industriales, va a terminar de rematar gran parte de las posibilidades de crecimiento económico. Los empresarios dicen que con este esquema de subir las tasas, por ejemplo, quedan pocos negocios rentables en la Argentina. Poner una fábrica no garpa. O te metes en la timba financiera con los Levac, o tenés la suerte, como algún socio de Macri, de tener una empresa energética. Si no, ni fabriques un tornillo, porque no es negocio. Y ante esto, uno escucha la respuesta de los técnicos del gobierno y termina de entender que estamos al horno, ¿no? Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, dijo: muchachos, no podemos volvernos populistas por una elección. Me hace acordar a... ¿Se acuerdan de esa propaganda? No me pidan que KBC,
El tipo dice, no nos van a hacer tomar alguna decisión, porque ser populista en este caso sería atender las necesidades de la economía real o proteger, por ejemplo, el sistema productivo de la bicicleta financiera. No nos jodan, dicen desde el gobierno, porque están convencidos que con la política y la comunicación alcanza, por lo menos hasta octubre, después vemos. Incluso parte de la prensa política también está convencida de que esta vez, con el relato, va a alcanzar. Con las encuestas dicen eso, va a alcanzar. Sin embargo, mientras alimentan el odio al kirchnerismo, a los sindicatos, a los maestros, a los piquetes, alimentan ese odio como combustible de la máquina electoral, se va construyendo, aparece despacito, pero a paso firme, ladrillo sobre ladrillo, una pared. Porque el hambre, la inflación, los femicidios, el conflicto social, la violencia y la falta de trabajo son los ladrillos que no van a dejar de posarse unos sobre otros, creando esa pared, solo porque algún periodista bien pago lo ignore o algún funcionario teocrático se mofe de ello. Y tarde o temprano, muchachos, tarde o temprano, antes o después de octubre, si no cambia el rumbo, quizás el tren amarillo de la alegría se estrelle contra esa pared llamada realidad. Y ahí no va a haber encuesta que alcance. La brújula de la semana.